Pues bueno, vamos a ver este video, vamos a analizar este video de Agustín Laje que ahorita está promocionando su libro de esto del globalismo. Lo que es Agustín Laje cree lo que es el globalismo y ya se acostumbró a hacer este tipo de etiquetas dicotómicas de buenos contra malos, que es lo que le gusta mucho a Agustín Laje, usar estas falacias de evidencia incompleta o esta falacia del cherry picking. Porque, o sea, ya está acostumbrado, ya tiene a su audiencia muy acostumbrados a estos términos peyorativos, dicotómicos, de buenos contra malos. Y pues ahorita ya está en México, lo andan invitando acá a medios de comunicaciones ultraderechistas. Y pues bueno, para difundir esta idea de lo que él cree que es el globalismo, ¿no? Como antagonista. Entonces vamos a analizar. República General empezó a hablar de globalización a partir de 1990 y en la ONU, las grandes conferencias de la ONU en términos globales fueron también en la década de 1990. Ahora, una cosa es la globalización, que es un fenómeno sobre todo comercial, de tipo económico, financiero. O sea, son los procesos. Son los procesos que tienen que ver, insisto, con el sistema económico. Ahora, Capitalismo, Agustín Laje, tanto te cuesta decir capitalismo, así se dice, Dios mío. Aunque te cuesta trabajo de decirlo, Agustín Laje, ¿qué te cuesta decir capitalismo, Agustín Laje? Se llama globalismo. El globalismo es un reformismo del capitalismo, del mismo capitalismo. Aperturas económicas, que en países en vías de desarrollo haya este tipo de, ¿cómo se llama? Negociaciones, pero con fines con el fin de saquear los recursos de los países en vías de desarrollo. Pero la cuestión del globalismo, el término globalismo, es muy abstracto, ¿sí me explico? Para los de la derecha, globalismo puede significar aquello, y para los de la izquierda, globalismo puede significar esto. Entonces, pero Agustín Laje ya se acostumbró mucho a este discurso dicotómico de encontrar buenos. Ahorita el culpable es el globalismo. Antes era, y siempre habla del feminismo, el wokismo. Siempre tiene esta artimaña de enredar a sus seguidores con todos estos términos redundantes. eh, Trata de darle mucha vuelta a los conceptos para decir una teoría de conspiración, medias verdades también. El globalismo es un fenómeno político que tiene que ver con la redistribución del poder político, que antes estaba concentrado en los estados nacionales y cada vez parece más fluir hacia instancias supraestatales que empiezan a conformar agendas políticas, jurídicas, culturales, que de arriba hacia abajo se deslizan hacia los pueblos. A ver, palabras más sencillas. Prácticamente, ahorita se va a inventar un nombre de paja, le da toda la vuelta al asunto, porque él casi, Agustín Laje, pocas veces menciona la palabra capitalismo. El globalismo es una estructura política económica enfocado más al capitalismo, ¿sí? Entonces, pero como es una definición tan abstracta, es utilizada como maniqueo, como para espantar a ciertas personas, grupos de personas conservadoras, ¿sí? Lo utilizan siempre como argumento maniqueo. Y Agustín Laje utiliza mucho eso del globalismo como para meterte miedo es como antes como cuando cuando eras niño te metían miedo de que duérmete o si no el coco te comerá. Ahorita que eres grande, Laje utiliza esto, te espanta con esto con esta falacia del espantapájaro, del globalismo. Duérmete porque ahora es el globalismo el que te va a comer, o sea, te va a devorar el capitalismo, o sea, ¿sí? Meter miedo nada más. Agustín, acuérdate que tú dominas el tema, pero nosotros no. Globalismo es... Es que el globalismo no es lo que Laje menciona. En ciertos tintes, o sea, como que quiere remarcarlo, que es el capitalismo, pero nunca lo menciona. Esta palabra que dices
instituida por Donald Trump. Bueno, ¿la empezó a usar? La empezó a usar para describir un fenómeno político. Ajá. ¿Cuál es ese fenómeno político? El de organismos internacionales que crean agendas políticas que las naciones no discuten pero deben acatar. Por ejemplo. O sea, es como la promoción. Eso es falso, no están obligadas a hacerlo. No están obligados. Se sugiere, tal vez, se sugieren algunas cosas, pero los países dependen si los quieren, que los estados de los países dependen si lo quieren o no lo quieren implementar. ¿Sí me explico? Entonces, es que te enreda mucho el Agustín Laje con esta cuestión del globalismo. Lo que pasa es que el globalismo tiende a ser muy abstracta la definición porque, por ejemplo, Donald Trump, porque ahorita tienen lo del nacionalismo. Es que cualquiera puede ser nacionalista o patriota, ¿sí? Bill Gates, por ejemplo, en el cuestión de las personas que son poderosas, Bill Gates puede ser nacionalista, pero ser globalista en la cuestión política económica, de joderse a otro país. Elon Musk puede considerarse ultranacionalista, pero ser globalista con apoderarse del litio de Bolivia o de México. Sí, son políticas económicas, el globalismo. Eso es el globalismo, la globalización. ¿Sí? Sí, que abarca que si las transferencias electrónicas, que el comercio, que la cuestión geopolítica, los intereses de Estados Unidos de esparcir sus empresas a otras partes del mundo. Eso es globalismo, eso forma parte del globalismo. Que hay cosas muy progres dentro del globalismo, sí, pero también hay cuestiones de extractivismo económico, de saquear los recursos naturales de otro país. Y consolidación de la cooperación internacional. Sí, pero es que ya no es cooperación internacional. Ese es el punto. La idea de cooperación internacional tiene sentido cuando uno tiene estados soberanos que tienen sus propios objetivos, sus propias agendas y que tratan de articularlas, cooperando justamente. Bien. Otra cosa es cuando se empieza a crear una burocracia supraestatal con funcionarios que ya no son nacionales, sino que son supranacionales, que diseñan agendas que las naciones deben aplicar. Mira, para que esto quede con un ejemplo, porque estamos todavía en el terreno de la abstracción. Está haciendo un hombre de paja. Está inventando, o sea, es que como lo pichas, güey, que sobre el globalismo, güey. Es que tira todo un rollo, güey. Vamos a un ejemplo muy claro. Hay algo llamado Agenda 2030 que se creó en 2015. Sabía que iba a salir con esa. Siempre sale. Es que ese es su caballito de batalla. La Agenda 2030. Ese siempre. El wokismo, el feminismo. Ese siempre su ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Su truquito. Ese siempre es su caballo de batalla de Agustín Laje. Lo de la Agenda 2030. Eso es un tipo de reformismo del capital. También la Agenda 2030, como el globalismo, es capitalismo, es un reformismo, ¿sí me explico? Es lo que se le conoce como, solamente es una fachada, es una mamada nada más para taparle el ojo al macho, que algunos países lo pueden implementar y otros no están obligados a implementarlo, ¿sí? Pero, a ver, no entiendo a Agustín Laje. Por un lado, dice que el Estado no sé qué, que el Estado no me va a imponer lo que quiere, pero por otro lado, está a favor del nacionalismo. Ok, no entiendo. Por un lado dice que está a favor y por otro lado dice que está en contra. Como que Agustín Laje va cambiando el discurso a conveniencia. Como que cambia el discurso político a conveniencia de la narrativa que él utiliza. Una agenda que tiene 17 objetivos, 169 metas que hablan sobre todos los temas. Lo que a vos se te ocurra, desde economía hasta sexualidad, pasando por el clima, por los peces, por la industria, por el agro, por todo lo que incumbe a la vida, tanto pública como... Pero ¿cuál es la correlación? Es que es lo que te digo, que Agustín Laje empieza a mezclar muchos conceptos, te empieza a marear. Si no estás informado de muchos conceptos, Agustín Laje, que muchos de sus seguidores, que son muy conservadores, que son muy de derecha, que son muy religiosos, que son muy católicos,
Si no están bien informados, Agustín Laje se los va a chorear, se los va a marear con conceptos, con definiciones rimbombantes. Privada de las naciones, ahí está la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 fue diseñada por apenas 30 personas en Naciones Unidas que definieron estos objetivos y que fueron acompañadas por otras 57 personas. O sea, 87 personas de Naciones Unidas diseñaron una agenda para 8.000 millones de seres humanos que habitamos en este planeta, que acataron a partir de septiembre del año 2015 esta agenda de la cual los pueblos no conocen. Es decir, yo apostaría de que el 99% de la gente que nos está mirando pues jamás ha discutido nada relativo a Agenda 2030 y sin embargo... lo discutimos sin saber que está en la Agenda 2030. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Es decir, ¿por qué yo soy crítico con esto? Porque creo que deteriora los sistemas democráticos. Porque en la democracia son los ciudadanos nacionales los que deben llevar adelante debates, consultas, votaciones, decisiones que están implicando su futuro político. Ahora, cuando aparecen organismos internacionales, ya no para aceitar la cooperación internacional, como vos decías bien, sino para definir qué es lo que tienen que hacer las naciones, ahí ya hay un nuevo régimen. Ese es nombre de paja, eso es falacia del hombre de paja. Está solamente metiendo medias verdades, pequeñas pinceladas, pequeños tintes de cuestiones que sí han pasado, pero como que lo maximiza, como que lo raya mucho en la teoría de conspiración sobre lo que Laje cree que es la Agenda 2030. Todo un mambo jambo de conceptos, de definiciones para meter miedo sobre el globalismo. El globalismo, aunque Laje no lo diga, le cuesta trabajo, se llama capitalismo. Laje es tan difícil decirlo, o sea, le cuesta trabajo decirlo a Agustín Laje, es capitalismo. A ver, entonces vamos a ver las definiciones de globalismo. ¿Sí? El término globalismo se refiere a diversos patrones de significado más allá de lo meramente internacional. Es utilizado por científicos, políticos, por sociólogos, como para describir los intentos de comprender todas las interconexiones del mundo moderno y resaltan los patrones que subrayan y las explican. ¿Sí? Aunque principalmente asociado a los sistemas mundo, puede ser usado para describir otras tendencias globales. El concepto de globalismo también se usa clasíficamente para distinguir entre las ideologías de la globalización, los significados subjetivos y los procesos de globalización, las prácticas objetivas. En ese sentido, el globalismo es esa globalización, o sea, es expansión, es interconexión, que todos los países estén conectados en cuestiones financieras, económicas, intercambio o sea, es capitalismo, güey, es un tipo de reformismo, por así decirlo. No capitalismo en sí, porque se van reformando, ¿sí? A través de ciertas cuestiones, organizaciones, ONGs también. Y entonces, en ese sentido, el globalismo es a globalización lo que el nacionalismo es a la nacionalidad. Sí, siendo por tanto una ideología política o un sentido de pertenencia a un conjunto globalizado o estado global. Lo que pasa aquí es quién es el que maneja el poder, quién es el que maneja los hilos, quién es los que se consideran globalistas. Yo puedo considerarme nacionalista y para defender mis soberanías, mi territorio, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Pero globalismo ya engloba todo un esquema político, cultural, que engloba ya la economía, que es sobre, ¿cómo me puedo explicar? El globalismo, la interconexión de un país en acuerdos comerciales. ¿Sí me explico? Transferencias bancarias, la apertura económica, que otros países, por ejemplo, que otros países en vías de desarrollo se abran a otros países de manera económica en el comercio, ¿sí? Que va a haber, que de repente va a salir ¿cómo se llama? Va a surgir un tipo de programa wokista o va a surgir un tipo de cultura woke, pues ya depende de las políticas que tengan y los acuerdos que tengan esos países. O por moda, tal vez, no lo sé. ¿Sí?
Vamos a ver, el término es ahora utilizado frecuentemente como un término peyorativo por movimientos de extrema derecha y teóricos de la conspiración, como Agustín Laje, que como él es de una extrema derecha conservadora, sí, lo utilizan siempre ¿cómo se llama? Como arma política, como caballo de batalla en sus discursos para tirarle solamente al progresismo. Es lo que hace Agustín Laje. Sí, este uso también ha sido asociado con el antisemitismo, ya que los antisemitas frecuentemente utilizan globalismo para referirse a los judíos. Pues sí, sí, es lo que hace Agustín Laje. Nada más que él no te va a decir malditos judíos, no, simplemente va a utilizar el globalismo para referirse a a ciertas personas, a ciertos colectivos, pero directamente nunca lo va a decir Agustín Laje. Pocas veces va a decir, lo dice de una manera sutil prácticamente. Entonces, como la solución del globalismo conoce un advenimiento, una actualización, ya sea de aceptación o de rechazo, que acompaña la percepción ciudadana de que los estados han dejado de ser autosuficientes en aspectos como la demografía, la ciencia y la tecnología, la conciencia y la cultura, las comunicaciones, las configuraciones geoeconómicas y geoestratégicas, los distintivos regímenes y los propios valores de sociedad e individuos. Por ejemplo, Agustín Laje no habla de soberanía nacional. Agustín Laje no habla sobre ejemplo, ok, si queremos regresar a un tipo de nacionalismo, ¿qué tipo de nacionalismo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de autosuficiencia alimentaria, pues que hable también de eso. Es que no entiendo a Agustín Laje. Por un lado defiende el libre mercado, la competencia, que eso es globalismo. Pero por otro lado está a favor o sea, como que no define bien sus conceptos. Como que, bueno, Agustín Laje, defínete, ¿eres pro mercado, pro libre mercado, o eres o eres pro nación, pro nacionalista? O sea, defínete. Es que hace todo un rollo Agustín Laje y confunde mucho sus conceptos. ¿Sí? Ha nacido un debate impensable hasta hace unos años con perspectivas sobrecogedoras y fascinantes a la vez sobre la dimensión, el rol y la eficiencia de los estados con adeptos al estado mínimo y otros como Mario Darwin que pregonizan la preeminencia de sectores públicos potentes. Es que, por ejemplo, lo que hace el globalismo es la disminución del estado para que vengan corporaciones a saquear, a robar de una manera legal los recursos de los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, la apertura de empresas mineras en México, la apertura de empresas petroleras a tal países de Latinoamérica para seguir saqueando los recursos. Eso es globalismo. Globalismo es saqueo. El globalismo es saqueo de recursos de los países en vías de desarrollo, de los países de Latinoamérica, con el argumento de que con el argumento de que eso es libre mercado, con el argumento de que es por el progreso. Eso es globalismo. Es un reformismo del capitalismo, pero Laje le cuesta trabajo decir capitalismo. ¿Sí? A ver, régimen político, que es el que podemos llamar el régimen globalista, donde las decisiones empiezan a tomarse por fuera de la frontera. Pero a ver... sí, pero con un solo objetivo, maximizar las ganancias de las empresas que vienen acá. Por ejemplo, Coca-Cola, otras empresas. Ok, pueden utilizar lo de la inclusión, lo del wokismo, lo del feminismo, lo pueden utilizar como campaña publicitaria para limpiar su imagen, pero lo hacen para maximizar las ganancias. Le vale madre si la mujer tiene mayor salario, a las empresas le vale madre si la mujer tiene mayor salario, no le importa, o no les importa los grupos vulnerables, los gays o los transexuales, no. La cuestión es comercializar, o sea, lo que hace el globalismo es comercializar lo de la inclusión, acaparar todo lo de abanderarse bajo el discurso progresista, pero para maximizar sus ganancias. O a eso le han apostado, pero que han tenido pérdidas. No les ha funcionado. Le quieren apostar a eso, pero les ha salido contraproducente.
en los negocios, en las películas, en la cuestión comercial. ¿Sí me explico? Les ha fallado, no les ha funcionado ese tipo de estrategia de publicidad. Sí, pero Agustín Laje como que tira mucho rollo. No sé por qué Agustín Laje hace estos hombres de paja, güey, con conceptos. O sea, el globalismo está a favor de que la sociedad, nosotros que estamos escuchando el programa, votemos por jueces y magistrados. No, eso no es parte de una agenda globalista. No Lo que tiene el globalismo son órganos judiciales que terminan tomando decisiones que las naciones deben acatar. Por ejemplo, en este momento, un órgano de conspiración, no se sabe, eso es pura teoría de conspiración. Ni siquiera has hecho o sea, ¿dónde hay una investigación periodística de eso? Solamente son teorías de conspiración derechistas que tiene Laje y mucha gente que utilizan eso del globalismo como un villano, como un enemigo a vencer, pero no desde un enfoque capitalista, sino desde un enfoque tirándole al progresismo. Ese es el error que tiene Agustín Laje, que en vez que ataque el progresismo en vez que critica al globalismo como un antagonista, relacionándolo con cosas comunistas y socialistas, ¿sí? Pero no desde un fortalecimiento del Estado, ¿sí? Pero es que enreda mucho Agustín Laje. Bueno, o sea, ¿quieres nacionalismo? ¿Quieres globalismo? Por un lado eres pro Milei, pro libre mercado, que eso es globalismo, pero por otro lado te caga el Estado, quieres disminuir el Estado. No entiendo Agustín Laje. OEA es la Organización de los Estados Americanos, es la organización internacional de tipo regional que opera sobre América. Ajá. En esta organización están prácticamente todas las naciones americanas. En ella hay un sistema de derechos humanos llamado Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Su órgano contencioso se llama Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en este momento grupos feministas del Salvador han llevado un caso a la Corte, son 7 jueces, ninguno de ellos... Vean. Cómo de un caso lo magnifica. Vean, claro que los grupos feministas pueden ser, ¿cómo se le llama? Pueden ser instrumentalizados con fines políticos. Pero mira, cómo te manipula. De un solo caso lo quiere maxificar Agustín Laje. Siempre sale con que es que un caso en El Salvador, es que un caso en Chile, es que un caso, mira cómo empieza a decir cómo empieza a crearte todo una falacia del hombre de espantapájaro para crear todos estos conflictos. Es del Salvador y estos jueces tienen que resolver por un caso llamado Beatriz versus El Salvador, que si, digamos, el fallo es contra el Estado de El Salvador, la pena podría ser legalizar parcialmente el aborto en El Salvador. Y uno dice, pero vamos, yo soy un ciudadano de El Salvador y me van a legalizar el aborto, ¿quiénes? 7 jueces que ninguno es salvadoreño. En El Salvador no hay aborto legal, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió? Una señora llamada Beatriz se embaraza de su segunda hija que venía con un problema cerebral. Entonces grupos feministas se acercan y le dicen, tenés que abortar, ¿no? Pero es que en este país no se puede abortar. Pues entonces no hubo tal aborto. Cuestión que la hija nace, Leilani fue su nombre, nace, vive lamentablemente poco tiempo y muere la hija. Ahora, Beatriz vive 4 años más y muere después de 4 años de haber parido en un accidente de motocicletas. Y los grupos feministas llevan ese caso diciendo se murió porque El Salvador no le brindó un aborto legal. Válgame. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 7 jueces que no fueron elegidos por El Salvador, que no fue elegido en realidad por ninguno de nosotros, ninguno es salvadoreño, ahora están discutiendo un fallo para penalizar a El Salvador por no haber legalizado el aborto. ¿Eso es globalismo? Exacto. ¿Por qué? Porque las decisiones que involucran a los pueblos se empiezan a tomar fuera de las fronteras nacionales en organismos. Manipula mucho el discurso Agustín Laje. ¿Vieron con lo del caso del aborto? Siempre toca el tema del aborto. El tema del aborto, la legalización, porque él es, ¿cómo se llama? Él está en contra del aborto, pero maneja mucho la narrativa, manipula mucho la narrativa con que, feminismo, eso es globalismo.
El aborto legal, globalismo. Siempre hace esta falacia de falsa correlación, correlacionando una cosa con la otra. Cuando es lo que te digo, solamente está creando pánicos morales. Que no fueron electivos, que no representan al pueblo, que ni siquiera tienen la misma nacionalidad sus miembros, los que lo componen, y que sus decisiones, sin embargo, son cada vez más vinculantes para nuestros destinos. Pero a ver, en el globalismo. ¿Viste? Habló aborto, ya lo vinculó, aborto con globalismo. O sea, hace toda una mezcolanza de ideas rebuscadas para dar una conclusión muy pedorra, güey. Eso no es globalismo, Laje. Agustín Laje no sabe qué es el globalismo. Agustín Laje solamente utiliza las pequeñas, algunas evidencias anecdóticas, algunas pequeñas evidencias, las matiza y las magnifica como que esto es por esto. Y no es cierto. En México se necesitan 1200 días para que una empresa se consolide. 1200. Globalismo que tú planteas, el que existe, y es este ejemplo, entonces, ¿hay soberanía? Bueno, ese es el concepto clave. Digamos, has puesto el dedo justo donde va, en la tecla. La soberanía es Hobbes, que fue el filósofo político más importante del Estado moderno, decía en su gran libro, El Leviatán, que la soberanía era el alma del Leviatán, el alma del Estado. ¿Por qué? Porque la soberanía es el derecho supremo y exclusivo a tomar decisiones sobre el territorio que domina la autoridad estatal. Entonces, la soberanía, cuando empieza a abandonar al Estado para redirigirse hacia órganos supraestatales, es cuando se genera el régimen globalista. El globalismo es la transferencia de poderes soberanos hacia órganos supranacionales. Te voy a dar otro ejemplo. Porque, digamos, a mí me gusta ir de lo abstracto al ejemplo para que la gente diga... Se llama capitalismo, Agustín Laje. Capitalismo. Le cuesta trabajo a Agustín Laje decir capitalismo. Globalismo es capitalismo, güey. Sí, disfrazado de progreso para las naciones latinoamericanas. Sí, o sea, tiene los términos muy tergiversados para poner antagonistas de los buenos contra los malos. Es lo que está haciendo Agustín Laje. Esto es, mira, hace muy poquito tiempo estábamos en una pandemia y yo hubiese estado con una máscara y vos con una máscara, o yo ni siquiera hubiese podido llegar acá. La teoría de conspiración, ¿Quién determinó las directrices con las cuales casi todas las naciones del mundo desplegaron sus políticas sanitarias? ¿Quiénes fueron? Fueron los ministerios de salud nacionales. La Organización Mundial de la Salud. ¿Y esa organización es estatal? No, es global. Es global, es supraestatal. Segunda pregunta, ¿esa organización es pública? Es decir, no. De hecho, uno de los principales financistas de esta organización no es ningún Estado, es un señor llamado Bill Gates, que además tiene sus intereses en la industria farmacéutica, con lo cual ahí tendría que haber una incompatibilidad alevosa de intereses, pero no las hay. Ahora bien, en este momento, y acabamos al punto, se está discutiendo en la OMS, así como te ponía el caso recién de los jueces de la Corte Interamericana, en la OMS se ha estado discutiendo en el último tiempo el nuevo tratado sobre las pandemias. ¿Qué implica este tratado sobre las pandemias tal como lo están redactando, como lo han redactado? Bueno, que en la eventual próxima pandemia los estados se hayan comprometido de antemano a brindarle soberanía, a brindarle más poder a la OMS para que cuando llegue el COVID 2026, no lo sé, estoy inventando, la OMS ya cuente con dispositivos de gobernanza global para determinar de una manera mucho más contundente y categórica cuáles son las políticas globales en materia sanitaria. Pero en el caso que estás poniendo... Pero eso es para evitar, por ejemplo, para que los países organicen, se planifiquen en caso de que vuelva a haber otro tipo de amenaza viral o virus o otro tipo de pandemia. Por eso se organizan los países a diferentes, o sea, por eso hay un organismo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Por eso se investigan ciertas cosas para calcular
futuros daños, para anticipar si hay un problema más adelante, ¿sí me explico? Pero Agustín Laje lo asocia con que Bill Gates, las vacunas, esto, China, que esto, que aquello. Entonces, es lo que hace Agustín Laje, pero te tira todo un rollo para buscar antagonistas. Por ejemplo, México, por su soberanía, en su momento decidió que ella, o sea, él, Andrés Manuel, no iba a atender el llamado de la OMS. Sí, y en ese sentido es que yo en el libro... Por eso hay acuerdos de países con otros tipos de organizaciones, para que se puedan prepararse y puedan anticipar un problema futuro en cuestión de salud pública, en cuestión de si viene otro tipo de pandemia. Es para prevenir, güey, para eso sirven los organismos internacionales. Otros son tapaderas nada más del capitalismo, otros son un poco progresistas, están como que maquillados, pero realmente es solamente teoría de conspiración lo que está postulando Agustín Laje, güey. Pero sabe manejar muy bien la narrativa. Agustín Laje sabe manejar muy bien esta narrativa de dicotomías sociales de buenos contra malos. Repito hasta el cansancio que el régimen globalista está en estado embrionario. ¿Qué significa esto? Que el Estado-nación todavía detenta el grueso de la soberanía y por lo tanto puede todavía oponerse a ese tipo de decisiones globales. El problema es que al avanzar con los tratados, cada vez más se le va poniendo en conflicto el Estado. Vamos a suponer que México adhiere al tratado de la OMS. Bueno, después en una eventual próxima pandemia no es tan fácil decir, bueno, yo voy a desoír esto con lo que ya me he adherido antes, ¿no? Deja, mira, anuncios QTF, el libro está a la venta en todas partes, Agustín Laje está... Puras teorías de conspiración, cabrón, puras teorías de conspiración, güey. Nada, no hay nada que compruebe la evidencia de eso. Pero, por ejemplo, de las Organizaciones Mundial de la Salud y otros organismos, ONGs y todo, etcétera, ¿sí? Otras también pueden ser tapaderas de otras empresas, pero no me está diciendo nada más. O sea, me está diciendo puras teorías de conspiración, güey, para meter pánicos morales. Nosotros, ingeniería social y control total en el siglo XXI. Eso lo llamó globalismo. No, Fernanda, no puedo creer que tengas a Agustín Laje en tu programa, Fer. ¡Qué mamada, güey! Ese tipo... No sabes, seguido me salen muchísimos videos de él sobre... Agustín Laje está sobrevalorado, el tipo está inflado de aire. Agustín Laje está endiosado, está súper sobrevalorado. Está endiosado, cabrón, pero puras tonterías dice, güey. Agustín Laje, la máxima exponencia, güey. Le acabo de explicar lo que es el globalismo. Y Agustín Laje escribe recto escribe torcido con renglones rectos. Es lo que hace Agustín Laje. El tema del feminismo, el tema del aborto, el tema de la izquierda. Estoy muy impresionado que lo tengas. Pues es que vienes aterrizando, ¿verdad? Sí, básicamente. Acabo de llegar de una gira de Perú. Y lo que dice este espectador es porque, por ejemplo, él menciona el tema feminismo. Y Naciones Unidas tiene un órgano que es feminista, que se llama ONU Mujeres, que está financiado por distintos privados, como por ejemplo George Soros. La Open Society Foundations está financiado por la Fundación Conservadores. No son muy conservadores. ¿No? No, al revés. El paradigma feminista ellos lo movilizan a través de su capital. Por ejemplo, George Soros, este es un gran ejemplo de un globalista. George Soros le paga $40.000 por año a feministas de nuestra región que tengan menos de 30 años y que tengan una iniciativa como por ejemplo un podcast. Yo tengo un podcast, soy una mujer de 25 años, puedo aplicar para que Soros me mande a mi cuenta bancaria $40.000 simplemente porque tengo un micrófono y hablo en un... Oh, siempre sale. No hay nada que respalde eso. No hay investigaciones, güey. No hay nada que respalde eso. Hay pequeñas pinceladas de verdades que se pueden matizar, que se pueden debatir,
Pero ya Agustín Laje ya está siendo todo un hombre de paja, güey. Está teorías de conspiración. George Soros, siempre sacan a George Soros. Eso es lo clásico de las derechas conservadoras conspiranoicas. O sacan a George Soros, o sacan a la Agenda 2030, o hablan de Bill Gates. Siempre estirándole hacia un sector que les cae mal, que empiezan a conspirar, pero nunca hacen autocrítica. Si te das cuenta, Agustín Laje jamás va a tocar a Trump, jamás va a cuestionar a Milei, jamás va a tirar a las derechas. Todo el discurso político de Agustín Laje siempre es tirarle al progresismo, al wokismo, a los males, toda la culpa es de George Soros. Siempre saca esta narrativa manipulera en YouTube. O, por ejemplo, quiero organizar un taller para discutir un libro feminista, puedo aplicar para que George Soros me mande mis $40.000. Hay mucho capital para esto que se ha llamado en los últimos años la agenda woke. Es un término muy nuevo, es un término que la gente habitualmente no entiende y que lo trabajo yo también en el libro, porque el contexto ideológico del globalismo son las causas woke, que vienen bajadas desde las Naciones Unidas y desde otros organismos. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con lo que este espectador dice. Hace poco nos hemos, digamos así, saciado de un nuevo término llamado género. Género, cuando nosotros éramos jóvenes, era un término lingüístico. Claro. Las palabras tenían género. Hace poquito que las personas tenemos género también. Bueno, ¿de dónde sale eso? Eso sale de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer de 1995 de Naciones Unidas, celebrada en Beijing, donde le dicen a todos los estados del mundo, oigan, a partir de ahora tienen que transversalizar algo llamado perspectiva de género, y esto tiene que estar en todos los ámbitos del Estado, en la seguridad, en la defensa, en la justicia, en la administración pública, en la salud, en la educación, e incluso en la empresa privada y en los medios de masas, en los medios... Eso es falso, el término género no surgió de eso. Ya lo he explicado en otros videos, que el término género es un término progresista, es un término muy wokista. La palabra género es un término tergiversado que lo utilizaron grupos, ¿cómo se llama? Activistas, feministas, grupos colectivos, para separar sexo para una cosa y género para la otra cosa, para definir el género. Simplemente son los roles sociales, cuando realmente no tenemos, o sea, nosotros como seres humanos no tenemos géneros, pertenecemos al género más bien, porque la palabra género significa grupo al que pertenecen cosas, personas y estilos. Nosotros no tenemos género, nosotros más bien pertenecemos al género Homos, y nuestra especie es Homo sapiens, ¿sí? Puede ser tu hombre, pero puede ser hombre heterosexual, mujer heterosexual, ¿sí? Tenemos sexo masculino, sexo femenino, sí, pero el sexo masculino y el sexo feminismo mayormente lo relacionamos a personas heterosexuales, hombre heterosexual, mujer heterosexual, pero también está el hombre homosexual, la mujer homosexual, está hombre bisexual, mujer bisexual, está hombre transexual, mujer transexual, está hombre asexual, mujer asexual. También está lo que son los hombres, ¿cómo se llama? Están las personas intersexuales, ¿sí me explico? Personas que nacen con un trastorno genético diferente. Entonces, no, la palabra género no provino de la palabra género no viene no es como lo dice Agustín Laje. Entiendo el punto, entiendo que claro, la palabra género lo usaron muchos progresistas, muchos feministas, las ciencias sociales también. Sí, obviamente el género está asociado más bien a una cuestión progresista, que Agustín Laje lo utiliza como caballito de batalla, como arma política, pero no, tampoco el género viene de lo que dice Agustín Laje. Comunicación. Exactamente. Entonces,
Claro, de un día para otro empezamos a estar y lidiar con toda esta cuestión del género, que en general ni siquiera sus máximos difusores saben muy bien de qué trata, pero al mismo tiempo tenés una Agenda 2030 que tiene todo un objetivo, que es el número 5, que implica aplicar las perspectivas de género. Cuando yo veo que ha hecho la perspectiva de género en nuestros países, digo, miren, la realidad es que no le ha hecho tanto bien a la mujer como se suponía. En este país aumentó la violencia contra la mujer en los últimos años, a pesar de... Sí, lo que pasa es que, hay empresas que utilizan esto del género, de la inclusión. Hay empresas que la apuestan a eso para maximizar sus ganancias, para hacer películas, para hacer series, para incluir a tal persona, para que la Coca-Cola tenga en su lata la banderita gay, para que Disney haga esto de la inclusión del gay, que sí, o sea, pero lo hacen para maximizar sus ganancias. Que le ha salido mal, que le ha salido contraproducente, le ha salido mal, ¿sí? Pero toda la cuestión de que algunas empresas capitalistas, algunas empresas que se apropian del discurso feminista, que se apropian de las luchas de los gays, que se apropian de la lucha de los afroamericanos, es con fines comerciales, a eso le han apostado, pero claramente le ha salido mal. De ahí viene el wokismo, de una vertiente del globalismo. De ahí viene lo que es la palabra género también. De ahí viene, ¿sí? Viene de un tipo de globalismo capitalista para vendernos más cosas, es que la mujer ya está empoderada, es que la mujer debe hacer esto, es que la lucha feminista. La cuestión es que algunas empresas han instrumentalizado la lucha feminista, la lucha de esto de la lucha de los gays o la inclusión, todo esto, las empresas lo han instrumentalizado para ganar dinero, han instrumentalizado la lucha feminista para usarlos con fines de publicidad, con fines comerciales, para que maximizar sus ganancias. Que vuelvo a decir lo mismo, Agustín está tergiversando, está dando toda una sobreexplicación, pero no se está enfocando en otros puntos. Que nunca hubo tanto feminismo en la educación, en los medios, en la política. En mi país tuvimos incluso un ministerio durante los últimos 4 años de los Kirchner en Argentina. Tuvimos un ministerio llamado Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades, que recibía más presupuesto que el Ministerio de Seguridad, que el Ministerio de Justicia. Exacto. ¿Y qué pasó con los feminicidios? Se multiplicaron, si los consideramos con la década anterior, se multiplicaron por 2. Entonces, todo aquí son 7 mujeres al día. Al día. Claro, pero cada 8M tenemos una mega manifestación que al final del día uno dice, bueno, ¿y esto está contribuyendo a reducir algo? La idea del feminismo, la idea del género, ¿está mejorando la calidad de vida de la mujer? Pero es que está mal entendido el feminismo. El feminismo, tú y yo somos feministas. Tú y yo tú hombre, yo mujer, que queremos derechos. Lo que pasa es que el feminismo se ha tergiversado, eso lo tengo que explicar otra vez. Ya saqué lo que se le llama el determinismo feminista. El determinismo, la cuestión, ¿cómo se llama? El determinismo identitario y la lucha feminista. Ya lo he explicado en otro libro. Lo voy a tener que volver a explicar porque es cierto, está la feminista, porque hay varios tipos de feminismo. El feminismo racional de las mujeres que quieren combatir los prejuicios machistas, que quieren que las mujeres que las mujeres se incluyan a la fuerza laboral, que las mujeres que no se les falte respeto, que no se les violente, pero sin hacer menos al hombre, sin odiar al hombre. Y hay otro tipo de feminismo, que es el feminismo radical, que es el feminismo que es el feminismo radical del cual Agustín Laje se refiere. ¿Sí me explico? Pero Agustín Laje solamente se enfoca en el feminismo radical. Solamente se enfoca en eso para crear su discurso antagonista. Igualdad,
queremos mismas circunstancias, que la ley se aplique contigo, pero también conmigo. Queremos lo mismo. Sí, pero para eso... Pero se ha malentendido como una misandria. Exactamente. Y para eso no hace falta ni siquiera ser feminista, hace falta reivindicar la igualdad ante la ley, que tengamos los mismos derechos. Entonces, pero claro. Salió el tiro por la culata, porque lo mismo están acabando con las mujeres que lo mismo... Porque las empresas y los gobiernos y lo que es el feminismo político han instrumentalizado la lucha feminista, han instrumentalizado esto de la inclusión en las películas, en las series, lo han instrumentalizado con fines publicitarios. ¿Para qué? Para ganar dinero. Es lo que lo hacen. Algunos políticos utilizan la bandera de la inclusión, la bandera progresista, para seguir mamando del Estado, para seguir teniendo cuotas de poder. Es lo que lo hacen algunos políticos progresistas. Cuando les conviene son progresistas y cuando no son derechistas. Sí, sí me explico. Se apropian de la verdadera lucha social pero lo hacen con fines políticos. Y las empresas lo hacen con fines mercadológicos, con fines de publicidad, para ganar dinero. Es lo que lo hacen. Eso, claro, forma parte de un globalismo progre, si lo quieres llamar así. Aplicándole este odio a los hombres. Exacto. Aquí te preguntan, me han discriminado por el mero hecho de... Es que Agustín Laje, o sea, ya sé, lo que Agustín Laje hace es que junta todos los conceptos, mete todos los conceptos en una bolsa, mete todos los conceptos en una canasta. Es lo que hace Agustín Laje. Es que si lo criticas eres feminista, eres progre. O sea, si me explico, mete todo en una bolsa de conceptos, revuelve todo y mete todo en una bolsa y dice, esto es feminismo, esto es wokismo. O sea, ¿sí me explico? O sea, generaliza todo lo que es todo lo que no me gusta es feminismo. Es lo que hace Agustín Laje. Todo lo que no me gusta es progresismo. Güey, no mames. Es lo que hace Agustín Laje. Todo lo reduce. Es muy reduccionista. Ser hombre, vivo en España y creo que eso pronto le va a pasar a México. Bueno, sí, el paradigma feminista en España es muy fuerte. Yo vivo la mitad del año en España. Y incluso hay gente que tiene terror de contratar a una mujer porque después, supongamos que esa mujer no rinde laboralmente, pues te puede meter una denuncia por haberla violentado. ¿Y cómo haces con eso? Sos culpable simplemente porque te acusaron de algo. O sea, la idea de que soy inocente hasta que se demuestre lo contrario ya no existe más en el derecho occidental, desde que el feminismo misándrico, como bien has dicho, reina en todos los ámbitos. Entonces, ha sido un daño muy grande. O sea, ¿cómo que reina en todos los ámbitos? ¿En qué? ¿Cuál es la encuesta? ¿Cuál es tu dato? ¿Cuál es la encuesta? ¿Dónde están los estudios que verifican eso? Es lo que te digo, aquí generaliza, mete todo en una bolsa. Es que por la mayoría del feminismo, se están perdiendo todos los valores, se está perdiendo todo. Y solamente se está enfocando, pero no te dice que es un feminismo político. Es el feminismo que yo también critico, el feminismo político, el feminismo misándrico, lo de las mujeres estas que empiezan a odiar a los hombres, pero él se está perdiendo perspectiva. Y es lo que no me gusta del discurso de Agustín Laje, que pierde perspectiva, pierde crítica y mete a todos en un solo saco. Mete todo en un mismo... y claro, mete todo en un mismo concepto y voy a hacer la crítica a todo aquel que no piense como yo. Si me criticas, eres feminista, eres woke, me caes mal, me caes bien. Y utilizan esta tontería, güey. Y yo insisto con algo, esto ha sido impulsado desde las Naciones Unidas otra vez, desde algo llamado ONU Mujeres. Es que estamos mal parados ahí por donde la vean, porque lo único que además... Sí, como que no ha funcionado porque no se ha combatido los prejuicios machistas. Y muchas veces eso solamente para tapar, pues son tonterías. Pero así como no ha funcionado lo de el ONU Mujeres y no disminuye la violencia hacia la mujer porque no se combaten los prejuicios machistas. No se combaten y porque sobre todo solamente es para, ¿cómo te diré? Y muchas veces las empresas
lo utilizan como marca, como marketing, como publicidad. Y los gobiernos lo utilizan solamente para seguir ganando cuotas de poder, güey. Políticos progresistas que solamente quieren, también ellos inventan enemigos, se inventan esta narrativa de enemigos también para seguir mamando y seguir teniendo cargos públicos. Sí me explico, pero tanto Laje miente como también el progresismo miente, el progresismo político miente, pero también lo hace el Agustín Laje. Más genera esto es división. Bueno, el wokeismo está pensado para dividir. ¿Por qué se llama woke? Porque ¿Qué quiere decir woke? Bien, vamos al punto. Viene de wake up, o sea, de despertar. Woke o wokeismo es una palabra muy, muy nueva para todos nosotros, como la de globalismo también. Las palabras nuevas en política indican que hay contextos nuevos, ¿no? Esto es lo interesante. Estamos viviendo... Siempre también lo del wokeismo. Sabía que iba a agarrar lo del wokeismo, siempre agarra, ahí está, otro antagonismo, el wokeismo. Una nueva era en política, por eso aparecen nuevas palabras en política. Wokeismo es la exacerbación de la dialéctica opresor-oprimido. Ahí voy. Yo espérate, lo voy a... Sí, relájate. No, espérate. ¿Qué dijo? Lo vamos a explicar. O sea, otra vez, de lo abstracto vamos a ir a lo concreto. Es la exacerbación, es el desquicio, es el desenfreno, ¿La exageración, la diseminación, la viralización de algo llamado dialéctica opresor-oprimido. ¿Qué es la dialéctica opresor-oprimido? Es el arte de dividir a la sociedad en dos bandos, los que oprimen y los que son oprimidos. La vieja izquierda utilizó este modelo para dividir a la sociedad entre los pobres y los ricos, los capitalistas y los obreros, los burgueses y los proletarios. Estas divisiones que te he mencionado son de tipo económico. Los pobres tienen que hacer la revolución contra los ricos, los obreros contra los capitalistas. Unos son los opresores, los capitalistas, otros son los oprimidos, que son los obreros, y el partido de los trabajadores tiene que unirse y hacer la revolución con esa gente. Este es el esquema siglo XX. Incluso siglo XIX, ¿de acuerdo? El 21 serían minorías. Y el 21 serían minorías. ¿Por qué? Porque el pueblo es la mayoría. El pueblo y los pobres son la mayoría frente a los ricos, que son privilegiados, que son unos pocos. Qué definición tan más ridícula, güey. Qué definición tan más ridícula, güey. Qué definición tan más babosa, tan más trillada, tan infantiloide, güey. O sea, comparando peras con manzanas, usando todo este mamboyambo de ideas, de conceptos, para explicar sobre el wokismo, güey. O sea, cabrón, o sea, ¿qué tipo de definiciones tan más? Y dicen que no es como Diego Rusarín. Puta, y dicen que Diego Rusarín es como se llama, es mamila en sus hablando de manera muy mamila, muy filosófica, muy puta, y también Agustín Laje hace lo mismo. Se quejan de Diego Rusarín y Agustín Laje hace exactamente lo mismo, güey. Hay que derrocarlos. Esta era la visión de la izquierda en el siglo, insisto, fines del XIX y el XX. La Guerra Fría fue esta visión. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora, ¿qué? Lucha de clase, idiota. Se llama lucha de clase, Agustín Laje. Se llama la lucha de clases de los obreros contra la clase que los mantenía oprimidos. Pero te digo que le cuesta trabajo a Agustín Laje, siendo de derecha, no, por ejemplo, te das cuenta, nunca dijo capitalismo, se dieron cuenta. Jamás mencionó capitalismo, jamás mencionó lucha de clases. Lo único que dijo es esa mamadita de los ricos contra los pobres. O sea, ¿qué es esa mamada, güey? ¿Qué definición tan más pitera, güey? Pasa en el siglo XXI, que es el wokismo. Es cuando ese modelo de dividir al mundo en opresores y oprimidos y ponerlos a luchar, ¿dónde? Lo bajo ya no. Güey, ¿qué pedo, güey? No, güey, no es por ahí. O sea, te digo que se va hacia otro lado. Sí, es una cuestión política. Lo del progresismo y el wokismo es solamente propaganda política. Nada más es eso. Políticos que se apropian del movimiento feminista. Políticos progresistas que se apropian del discurso de la inclusión. Solamente para seguir mamando del Estado, para seguir viviendo del Estado. No hay nada de oprimidos contra opresores.
Esa es una mamada tuya que te inventaste. Ese es un nombre de paja, güey, que se inventó Agustín Laje. A la esfera económica, sino a la esfera de todas las relaciones sociales habidas y por haber y a todas las características del hombre. Por ejemplo, sexualidad. Bueno, vos sos una mujer, yo soy un hombre. Que vamos a acabar muriendo así, ¿eh? Que vamos a acabar muriendo así por más autopercepción. Así nacimos, sí. Exacto. Ya, si tú Seamos quieres francos. ser perro, qué bueno, pero tú vas a morir hombre. Si yo quiero ser ballena y mañana me siento mujer y pasado me siento perro otra vez, voy. Ese discurso de que tú decides qué quieres ser, eso es una mamada. Eso está súper tergiversado de personas que tienen algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico, etcétera. Pero que la derecha de Agustín Laje siempre lo llevan a la teoría de conspiración. Ese argumentito de que tú puedes ser hombre de cualquier cosa, es una mamada que la derecha lo ha tergiversado, pero bastante, güey. Nací mujer, me voy a morir mujer. Mira, me vas a hacer entrar en eso. Mira, entonces, ¿qué es el wokismo? Ella, por ser mujer, es oprimida por él, que es hombre. Y esto es una relación de opresión que se llama patriarcado. Bien, vamos a la orientación sexual. El heterosexual es el opresor del homosexual en algo llamado heteronormatividad. Estas son palabritas raras, pero son las que usan en la academia woke. En la universidad, todos los chicos de la universidad son están los que no viendo aceptan a los homosexuales. A ver, supuestamente cualquier heterosexual sería un opresor del homosexual simplemente por ser heterosexual. Queda claro. Esto es lo que Y dice eso el es una woke. ¿Según qué, güey? ¿Según quién? ¿Según qué? O sea, es cierto que se han creado grupos de LGBT, es cierto que se han creado grupos de mujeres muy radicales, sí, pero no generalices, güey. Te estás desviando de otro tema. Sí, que hay grupos muy wokistas que yo he criticado de eso de que tenemos género, de las feministas, de los progres que quieren que tienen pedos ellos muy su pedo, que están en un grupo, en un colectivo woke, etcétera. Yo ya haré mi crítica sobre ese tipo de wokismo, de progresismo, pero güey, te estás ensañando de casos que son muy pocos. Es lo que hace Agustín Laje, se ensaña mucho de casos que son muy esporádicos, de personas que pueden tener un tipo de trastorno psicológico o de un grupo que son algún grupo sectario, feminista, radicales, etcétera. Pero lo generaliza bastante al grado de meterte miedo. Es lo que hace Agustín Laje, ensalza mucho los casos al grado de meterte miedo, güey. A pánicos morales es lo que te está metiendo Agustín Laje. Y pues bueno, ya hasta aquí dejo el video. Ya me voy a tardar casi una hora. Y pues hasta luego.